Bueno, pues nada, casi, perdonad, voy a hablar en castellano, aunque suelo hablar siempre en gallego, porque mi intención es que esto también se vea en Ecuador, porque como veis es un trabajo colaborativo que tengo con Javier Tarrío, que es una parte muy importante del trabajo, y 3 estudiantes de Ecuador que, como comentaba antes, pues vinieron a hacer su tesis doctoral aquí a Galicia: Antonio Meneses, Miguel Flores y Yaroslava Robles. El orden es el orden en que han venido y también el orden en el que se doctoraron. Entonces, bueno, voy a empezar un poco hablando de esta historia de este viaje a Ecuador de ida y vuelta, ¿no? Porque creo que es una función también, tanto en este caso del máster como de las propias universidades, esta colaboración, y especialmente con Latinoamérica. Ya digo que justamente coincide, y no fue previsto, lógicamente, porque esto fue enviado hace más de un mes, y en aquel momento pues el tema de Ecuador no era para nada un problema, y era una ciudad, un país tremendamente pues seguro, tranquilo, sin mayor problema, creciendo. Para mí es quizás de los países de Latinoamérica que más ha aumentado, además gracias sobre todo a la inversión en I+D y en la universidad. Hay una apuesta clarísima hasta ahora en la universidad. Es uno de los países donde los universitarios tienen un nivel de vida mayor, porque realmente pues el nivel de profesor universitario pues es de los mejor situados en lo que podría ser las categorías sociales en Ecuador. Una apuesta muy clara, como digo. Era un país, digo porque en estos momentos estáis viendo en la televisión ciertas imágenes que ponen un poco de miedo, con todos estos cambios que hubo ya de Quito a Guayaquil del gobierno, huyendo un poco de Quito, los asaltos que hubo incluso esta misma noche, posiciones incluso que parece que se acercan más a una guerra civil que a que el tema se mantenga. Esperemos que vuelva al sentido común y vuelva a la tranquilidad, que como digo es un pueblo tremendamente trabajador, un pueblo pacífico, y bueno, no merece estar en estas situaciones, que a veces son decisiones políticas en las que no voy a entrar, pero que bueno, es muy curioso cómo se puede pasar del todo a la nada, y también es muy curioso ver cómo se falsean noticias y la función que tienen hoy las guerras mediáticas de las fake news, y cuando ves una noticia y luego te dicen que era totalmente falsa, pero eso ya ha motivado que la gente se mueva. Bueno, dicho esto, pues voy a hacer la parte más de la charla, que es explicaros un poquito cada uno de los trabajos, que es un resumen realmente de sus tesis relacionadas con R. Claro, la tesis no era solo el R, pero sí que a raíz de estas 3 tesis, pues especialmente las 2 primeras que se leyeron en el entorno del máster de técnicas estadísticas, la de Antonio y la de Miguel, pues sí contuvieron, cada una de ellas hicieron que se crearan 2 librerías de R. En el caso de Antonio, los paquetes FGCR y TTS, que es de Time, Temperatura, Superposition, y de Fatiga, Crowd Growth, Reliability. Son paquetes de fatiga y de tiempos de vida de materiales. Y en el caso de Miguel, pues paquetes de control de calidad con extensiones y revisiones de los anteriores, y también paquetes de interlaboratorio, el ILS, el Interlaboratory Study, que tiene pues ese nombre. Luego la tercera contribución de Yaroslava es más aplicaciones de otros paquetes, incluso algunos de estos paquetes que han creado sus colegas ecuatorianos. Ella lo aplicó ya en un contexto de una tesis en ciencias de la salud, puesto que ella es médico, y aunque empezó el doctorado en técnicas estadísticas, pues al final hemos considerado, y creo que acertadamente, porque hizo un estudio muy interesante en el INIVIC, en el laboratorio allí, con células madre y con regeneración ósea, muy interesante, que tuvo pues la fortuna ya de tener la tesis leída, ¿no? Tengo, curioso, que es una foto que no sabía que la tenía, pero rebuscando la encontré, una foto que estábamos Javier y yo en una visita, esto que fue en el 2015 me parece, con los 3 estudiantes. Bueno, Yaroslava es la que está a la derecha, Miguel a mi lado, Antonio Meneses y Javier. Estos fueron unos encuentros que se hacen anualmente, un seminario de estadística aplicada en la Universidad de Quito. De hecho, el siguiente iba a ser, porque yo dudo que sea,
en el mes de noviembre, el 6-7 de noviembre, estábamos invitados Javier y yo, lógicamente pues esto se ha anulado todo. Fíjense que ahí también aparecen los logos de Modes y Universidad de Coruña, ya por ese tiempo estábamos colaborando bastante, nuestro grupo de investigación y concretamente la universidad con estos colegas ecuatorianos, y bueno, fue una coincidencia que estuviésemos ahí en ese momento pues los tres, porque ahí ninguno de los tres tenía la tesis, dos estaban iniciando y Yaroslava nos había venido, fue cuando la conocimos y cuando surgió este tema. Aquí ven otros actos otros actos más lúdicos, que también, como digo, Ecuador es un país muy bonito, muy interesante. Si no lo conocen, les animo, porque tienen la zona del Guayas, de Guayaquil, de la costa, tienen la zona de las montañas de Chimborazo, las montañas más altas del mundo, si se mide desde el centro de la Tierra y no desde el nivel del mar. Saben que ya hay unos datos que la ponen por encima del Everest, bien medido, ¿no?, al centro. Chimborazo, en donde está ahí Javier, Miguel y Antonio. En ese caso yo no había ido, en Riobamba, con la montaña de Chimborazo detrás, deben de estar, pues no sé, unos 4 o 5 mil metros de altura, porque Chimborazo está a más de 8.000. Y aquí estamos en la mitad del mundo, con Rubén, que no sé si anda por aquí, pero seguro que aparece, porque también es otro erradicto de Coruña. La mitad del mundo pues es un sitio muy interesante, donde también es muy curioso ver allí cómo funciona la gravedad en el punto 000, ¿no?, que estás en justo, bueno, se llama así el pueblo este de la mitad del mundo, y que fue donde empezó la expedición de Jorge Juan para medir el grado del Ecuador. Justo ahí es donde pusieron el punto cero. Hay de hecho una estatua de Jorge Juan, que es una persona tan vinculada a Ferrol, creador de los astilleros y a mi modo el matemático de toda la historia de España más renombrado y con más contribuciones, y quizás poco reconocido, pero que ahora se empieza a reconocer. Todas las contribuciones que tuvo midiendo el grado del Ecuador, y luego con todas las cartas náuticas y todo lo que hizo en el desarrollo de la ingeniería naval en España y en el mundo, pues es algo que es de reconocer. Y Jorge Juan pues empieza su trabajo aquí esto está al lado de Quito, como a 20 kilómetros, en lo que es hoy la mitad del mundo, que se llama así, y termina en Cuenca. Es muy curioso porque nosotros también hicimos ese recorrido, bueno, con los alumnos, porque Yaroslava es de Cuenca, Miguel es de Quito y Antonio es de Riobamba, ¿no? Aquí estamos también con otro congreso al que fuimos, también están ahí los logos de la universidad. Aquí pues Javier, en una visita que hizo el año pasado con rectores de allí de la universidad en este caso de Riobamba, que había estado en Riobamba y en Cuenca. Bueno, ya paso a la parte R, esto era la parte social, pero me pareció, además, especialmente con lo que se está viviendo ahí en Ecuador, pareció interesante comentarlo, ¿no? Bueno, pues como decía ya antes en la inauguración, realmente el R-Groups, el R-User Groups de Ecuador es un grupo tremendamente amplio, con más de 3.000 usuarios inscritos. Es un grupo que nace además ligado aquí a Miguel Flores, fue el que vio el interés de introducir el R en Ecuador, o sea que ya casi solo por esa función que tuvo de venir aquí a estudiar el máster y enterarse de lo que estaba pasando aquí con el R, que estaba también, pues estábamos todos iniciando en esos momentos, él lo trasladó ahí a Ecuador y bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Aquí he puesto esta que me pareció curiosa porque sale el mapa de Ecuador con el Pichincha, bueno, los volcanes y algunas cosas. Aquí ven otras actividades, ven aquí por ejemplo lo que les comentaba de una de las actividades que estaba programada o está programada, ojalá se pueda celebrar. De hecho nosotros la idea era participar por videoconferencia, tanto Javier como yo estábamos invitados, entonces esperemos que se pueda celebrar. En este caso lo organiza la ESPE y la comunidad de R de Ecuador, pero bueno, la ESPE y la Universidad Politécnica de Quito. La ESPE es la Escuela de las Fuerzas Armadas, que tiene bastante peso específico en Ecuador, y de hecho también hay un estudiante del máster, Sergio, que hoy es profesor de la ESPE en Ecuador, y la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, con la que además tenemos una relación muy directa, con personas que están en la directiva, como Gabriela Castro, que es una de las personas que inició una relación
entre esta sociedad y la SEIO, y que se ha firmado un convenio con el que pues hay una colaboración mutua. Otro detalle, por ejemplo, aquí pues un curso de detección de anomalías, que es uno de los trabajos también que presentará hoy Manuel Bamonde, que vi ahí en el programa, ¿no? Que es algo parecido. Bueno, entonces me voy a centrar así muy rápidamente, porque esto pues hay unos artículos y está también las librerías, y los artículos tienen la ampliación, además son todos en Open Access, están todos en abierto, y el que le interese pues estará esto colgado, me imagino, y pueden buscar los artículos, ¿no? El primer trabajo que desarrolló Antonio Meneses, que leyó la tesis en el 17, pues tenía una relación bastante cercana a lo que es la fiabilidad de materiales. De hecho, cuando viene, pues ya traía un tema de tesis casi cerrado, porque me dice, yo quiero hacer la tesis en tema de fatiga de materiales. Yo daba clases de aquel momento de fiabilidad en ingeniería naval y en mecánica, y bueno, conocía un poco las ideas de la fiabilidad, pero no los temas así más profundos que podíamos abordar para una tesis, ¿no? Entonces había como dos temáticas, no sabíamos cuáles de ellas abordar. Una era el crecimiento de grieta-fatiga y otra era la relación de la temperatura con el tiempo, lo que se llama la curva maestra, ¿no? Al final abordamos las dos, son como dos grandes temáticas que lleva en la tesis, y se crearon dos paquetes que llevan pues el desarrollo de este tema, ¿no? Entonces les explico básicamente lo del crecimiento de fatiga. Pues es uno de los típicos experimentos de laboratorio donde uno coloca pues una probeta de metal o de cualquier material, incluso se puede también de materiales no metálicos. De hecho, hoy se está haciendo mucho con nanopartículas incrustadas en polímeros, y se ve también el crecimiento de grietas en diferentes materiales que no sean aceros, como el que se ve aquí, que es una aleación de un acero. Entonces se hace una pregrieta, se coloca en una máquina de tracción, se somete eso pues a un comportamiento de ciclos, y se va midiendo hasta que va rompiendo y se va viendo por dónde rompe, ¿no? Esta es una cosa muy frecuente que nace en el mundo de la aviación. De hecho, bueno, los primeros problemas de la fatiga se crearon cuando los aviones explotaban por el problema de la presurización de cabina, que luego se metieron, y que, bueno, la historia de la aviación es muy interesante. Eso dio lugar a que pues las ventanas, que al principio eran cuadradas, luego tomaran la forma de un barco y sean redondas, porque todos los problemas suelen venir donde hay un ángulo recto. Pues eso lo saben seguramente de otros temas. Entonces, desde el punto de vista estadístico, el problema era muy interesante, porque lo que se solía aplicar pues era lo que se llama el modelo de Paris-Endorgan, que es de los primeros que trabajó la fatiga, y era pues normalmente pues tienes una serie de ciclos y tienes unos datos aquí con censura, porque acaba la prueba de la máquina y muchas veces no ha roto o no se ha agrietado siquiera. Entonces a lo mejor hubiese roto, el fallo se hubiese dado si hubiese seguido la prueba más tiempo. Entonces puedes tener una censura por fallo y una censura por tiempo. Bueno, esa es así un poco la idea del tema, pero la idea era hacer este modelo de Paris-Endorgan, el modelo de Paris, hacerlo extensible y hacerlo programable en R. Básicamente la idea es que esto se va extendiendo, el tema es cómo modelizar estas curvas, y luego pues estos puntos, que serían unos puntos realmente de rotura porque se ha roto el fallo, y otros lo que se llaman pseudofallos porque realmente se estima el fallo donde quedaría, pues con estos puntos estimar una función de fiabilidad, una función que conocéis típica de supervivencia. Entonces para eso pues se necesitaba pues hacer simulaciones, se creó un programa que permitía simular todos estos procesos, permitía también encontrar de buena forma lo que era la función final de tiempo de vida, y esto es un poco lo que recoge el programa. Al final pues nos da unos resultados utilizando como base paquetes como el LME y el NLME, y se compararon, se vieron cuál era mejor en función de cómo fueran los modelos, y se permite pues la distribución del tiempo de fallo con sus intervalos y demás. Ese era el primer tema de la fatiga. Y otro tema muy interesante que nos dio muchos quebraderos de cabeza, porque no era nada fácil abordar este problema, y era la primera vez que se abordaba, por lo menos desde un punto de vista estadístico e incluso desde un punto de vista ya más de aplicación de un paquete de R, que era el principio TTS de curvas maestras, que básicamente es observar
una serie de comportamientos de los materiales con el tiempo, la temperatura, y luego intentar trasladar eso en el tiempo. Es decir, uno, si quiere ver cómo se comportaría un material dentro de 20 años, pero no puede esperar a que esos 20 años pasen, pues lo que hace es acelera, es una prueba de estas de tortura, en este caso, pues metiendo más temperatura. Entonces lo que hay que buscar cómo correlaciona la temperatura que le metes al material con el tiempo. No todos los materiales permiten estas situaciones, pero hay muchos que son perfectamente trasladables, ¿no? Entonces la idea pues era hacer un programa que permitiese crear esa curva maestra que me permite estimar en el tiempo. Esto fue lo que se hizo con el principio que se llama así en Ciencia de los Materiales, TTS. Se creó la librería TTS, bueno, es un capítulo completo y es también una de las publicaciones en Chemiometric, en este caso, del principio TTS y que lleva consigo pues el paquete, en este caso el paquete TTS. Ahí ven las primeras versiones, porque luego se hicieron alguna versión posterior. Estas son del 2015 las dos, que fue un poco cuando pues Antonio empezó ya a meterse de lleno en estas dos librerías de R para tener una salida. Paso a la segunda parte rápida, que sería en este caso las contribuciones de Miguel Flores, que además es el que está detrás del R Grupo. Bueno, ahí ven el Pichincha. Este no es el Chimborazo, es un volcán que está cerquita de Quito, y que es, bueno, también es muy interesante el visitar estas zonas. Al que le guste el montañismo son espectaculares. Aparte de esto está pues a media hora, una hora de la ciudad de Quito. Y como digo, con Miguel abordamos temas de control de calidad. Primero pues hicimos un paquete que queríamos abordar todo. De hecho el QCR, el nombre primero era Quality Control and Reliability. Pensábamos meter fiabilidad y calidad, luego vimos que eso no se podía, pero como el paquete ya lo habíamos publicado, luego a la R le pusimos Review y metimos ahí una revisión de técnicas de control de calidad. Y luego abordamos otro tema muy interesante, que es los interlaboratorios, la extensión de los HK de Mandel, que son dos estadísticos que se usan para comparar la reproducibilidad y la repetitividad de laboratorios, de pruebas que se hacen para interlaboratorio, y que normalmente no estaban presentadas o no estaban hechas para hacer estudios con datos que podían ser funciones como estos que ven aquí. Aquí ven estudios de 7 laboratorios y se trataba de ver si se pueden considerar los mismos experimentos o no, si se da la reproducción, si se da la repetibilidad, es decir, si las medias y las varianzas coinciden. Pero hacer esto desde un punto de vista funcional. Luego vimos que esto que hacíamos para laboratorios era trasladable a otros problemas, no de interlaboratorio, pero que hoy en día están muy de moda, como son temas de eficiencia energética. En este caso los aplicamos con datos. Estos son una tienda de Zara en Panamá, que bueno, tiene unos problemas también especiales por la humedad relativa y todo, que es el tema de la eficiencia energética en estos casos donde las humedades de países más tropicales pues superan bastante lo que hay aquí, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces aquí vimos que también podíamos ver anomalías utilizando el modelo del interlaboratorio, utilizando los HK de Mandel, que están pensados para ver laboratorios que se salen un poco de lo que tendría que ser estándar. Lo podemos pensar eso como tenemos unas tiendas que tienen que tener una serie de temperatura, de CO2, una serie de condicionantes que estás midiendo, y si hay alguna que por algún momento pues se sale porque está muy frío, porque está excesivo la temperatura, mucho calor, pues también lo podemos abordar por este tipo. Entonces ahí sí que nos metimos un poquito más. Además ahí pues agradezco de nuevo ahí el apoyo de Manolo, que siempre nos apoya con la parte de la parte teórica de datos funcionales, que nos había dado mucho la lata el llevar esto al modelo funcional, de intentar meter el ILS para datos funcionales, que en el fondo pues era un contraste de hipótesis para medias para el caso de la reproducibilidad y en el caso de la repetitividad para varianzas, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco las ideas. Se crea este paquete ILS que tiene, pues, a mayores de calcular esos índices HK funcionales, pues una serie de temas básicos de análisis de la varianza y demás que hemos introducido de otras librerías.
y tiene unas salidas como estas que ven aquí. El estadístico HK al final aunque se haga de tipo funcional, se puede trasladar entre los laboratorios analizando un poco cómo quedarían ahí los valores y cuál es el laboratorio que se sale, tanto por repetitividad como reproducibilidad. Estos son algunas de esas salidas, se calcularon también desde un punto de vista funcional. Aquí vemos, estos son partes del trabajo de la tesis de Miguel, que también están publicados. De hecho, uno todavía está enviado a una revista, está en proceso ahora de refiro, porque se fueron retrasando, como suele pasar esto. Esta sería un ejemplo de gráficos de control también desde un punto de vista funcional, utilizando un poco cuál sería la visión de un gráfico de control, tanto en la fase 1 como en la fase 2, de monitorización y de control. Creo que ya me estoy pasando de tiempo, ¿no?, porque me he enrollado un poco de más. Bueno, aquí ven un poco salidas también de los gráficos de control, en este caso para eficiencia energética. Aquí ven cómo serían las salidas del QCR en distintos casos, detalles del paquete QCR que permite hacer pues todos los gráficos de tipo paramétrico, algunos de tipo no paramétrico, permite hacer índices de capacidad de cuarta generación, de índices de tipo pues con elipses y demás. Y como digo, pues la idea es tener un compendio de todo lo que había en control de calidad y añadir algunas cosas nuevas. En el caso de Yaroslava es la parte que no tiene librerías de R añadidas, sino que tiene aplicación de muchas cosas de R, los temas que trató, que fue un tema, por un lado, de estudio de los andamios, de los scaffolds para crecimiento óseo. Empezó el problema con un tema de ver cómo se degradaba el hueso de los dientes cuando lo haces crecer. La idea que tienen detrás es que el diente, en vez de implantarlo, acabe creciendo, y eso ya se hace con las mandíbulas. Fue una colaboración con una empresa, Development Biosystem, que fue la que realmente inició el tema con nosotros, y fue un tema muy interesante, meternos en este campo de crecimiento óseo. Después se pasó a que eso se podía aplicar también al crecimiento del hueso de la cadera, en problemas de desgaste de caderas, y es un tema en el que se está trabajando hoy en día. Cartílago de la oreja también. Bueno, hay toda una serie de temáticas ligadas en este caso al INIVIC y ya un laboratorio que también están trabajando en Cuenca, en donde hemos aplicado distintas técnicas, modelos GAN. Luego también utilizamos temas de imágenes para la segunda parte del estudio del colágeno, que es otro tema también importante para esta temática, y donde ahí pues aplicamos todo tipo de técnicas de árboles aleatorios, random forest, redes neuronales. Bueno, fue un buen momento para hacer esto. Incluso recuperamos algunas técnicas que teníamos en otros contextos, como eran modelos paramétricos de mezcla de logísticas, que nos ha dado muy buen resultado. En otros datos, pues los aplicamos a los datos de degradación que analizábamos con Yaroslava. Bueno, como conclusión, pues se han introducido una serie de temáticas nuevas de la fiabilidad del control de calidad. Esas técnicas, aparte de hacer la metodología propia, se implementaron en paquetes de R, concretamente en 4 librerías que he comentado ahí, y pues se han aplicado pues a temáticas así muy diversas, y desde el control de calidad en materiales hasta pues materiales, en este caso biomateriales de última generación, y que están todavía en ensayos clínicos en estos momentos, y que esperemos pues den unos buenos resultados. Como decía, todo esto pues están en las librerías y en algunos artículos. En el caso de Antonio Meneses hay 2 artículos de referencia, Miguel Flores 2 librerías también y 2 artículos de distintos campos, y en el caso más reciente, que leyó la tesis en julio, todo eso Miguel leyó en 18 y Yaroslava pues hace poquito, todavía en el mes de julio, defendió la tesis, una tesis internacional con un tribunal pues de gente que vino de Estados Unidos y de Francia en este caso, y hizo una defensa pues muy buena de su trabajo, y están recogidos en 2 revistas en OpenAds, en PLOS ONE, uno de los trabajos, y PERG, otro de los trabajos. Son revistas de referencia, y también un capítulo de libro. Esto era todo lo que les quería contar, y perdonar que me he alargado un poquito más de la cuenta por lo que veo ahí en el tiempo. Gracias.